Ok, va sobre este tema, pues bueno, son algunos conceptos generales sobre patología pulmonar, esto particularmente para poder comprender algunos conceptos que van a ser importantes al momento ya de resolver los casos clínicos que ustedes tienen pendientes para este parcial, puesto que vamos a estar viendo, como les adelantaba ya hace un momento, un caso clínico de una enfermedad restrictiva y un caso clínico de una enfermedad obstructiva. Pero me interesa entonces que entendamos más o menos cómo se categoriza cada una o qué hace diferente a una enfermedad de otra enfermedad y por qué es que se comportan de manera distinta en los pacientes. Entonces, para empezar a hablar un poco sobre esto, vamos a empezar a reconocer qué es una enfermedad obstructiva, cómo se da, por qué se da y qué tipo de patologías entran en el selecto grupo de enfermedades obstructivas. Siempre me ha parecido que es un tanto más práctico, es un poco más sencillo entenderlas desde estos dos enfoques, desde el grupo de enfermedades obstructivas y el grupo de enfermedades restrictivas. ¿Por qué? Porque cuando las entendemos de manera agrupadas, podemos comprender el proceso fisiopatológico de manera, pues posiblemente me ha parecido siempre más sencilla. Más sencilla, repito, que si nos empezáramos a enfocar en una patología, luego otra, luego otra, luego otra, nunca terminamos realmente, no terminaríamos en este curso de hablar de todas las patologías respiratorias. Entonces, si las agrupamos y sabemos cómo se comportan en un grupo y cómo se comportan las del otro grupo, me parece que es mucho más fácil, por lo menos de una manera genérica, poder entenderlas, ¿va? Entonces, bien, las enfermedades obstructivas se han definido como aquellas patologías que particularmente tienen un incremento importante en la resistencia de los flujos respiratorios. Es decir, en este tipo de patologías, el aire o no entra o no sale de manera adecuada, de manera eficiente. Hay dificultades para que el aire y el oxígeno pueda permear. Consecuentemente, pues bueno, vamos a tener posiblemente alteraciones diversas, como por ejemplo disnea, insuficiencia respiratoria, etc., etc., etc. ¿Por qué? Porque, repito, existe una resistencia ya sea a nivel alveolar o a nivel bronquial, pero hay una resistencia para que el aire pueda entrar y salir y para que el oxígeno se pueda transportar, ¿va? Es como la principal generalidad o característica del grupo de enfermedades de tipo obstructivas, ¿va? Hay dos cosas que si me preguntaran, oye, ¿qué es muy importante o qué debo saber del grupo de enfermedades obstructivas? Mi respuesta sería definitivamente dos cosas, ¿sí? Número uno, usualmente en las enfermedades obstructivas existe atrapamiento de aire, ¿sale? En muchas de ellas el aire se queda atrapado y es a lo que me refería hace un ratito cuando me preguntaban, ¿sí? Puedo tener un paciente con EPOC, particularmente con enfisema pulmonar, que tiene un volumen corriente teóricamente normal, pero que no se utiliza. ¿Por qué? Porque el aire se queda atrapado, porque en este tipo de patologías es muy común que se empiecen a hacer cavernas o bulas a nivel parenquimatoso y que el aire se queda atrapado y que no logra utilizarse de manera eficiente. Entonces, el primer criterio sería, aparte de lo que ya anteriormente mencionaba, que en este tipo de patologías existe un atrapamiento importante de aire, ¿sale? A nivel parenquimatoso. El otro criterio sería que en este tipo de patologías vemos muy comúnmente disminución del flujo expiratorio, ¿sale? Y acá ya empezamos como a darle sentido a todo. Eso que yo hablaba de los volúmenes pulmonares y particularmente que hablaba yo del volumen de reserva expiratorio, tiene que ver con esto, porque cuando yo tenga un paciente entonces con alguna patología de tipo obstructiva, debo de irme a buscar en mis volúmenes pulmonares cuál está comprometido. ¿Sí? Y si encuentro que mi volumen de reserva respiratorio está comprometido severamente, pues ya nada más hago una correlación con la clínica. Y entonces, pues prácticamente ya todo embona. ¿Me explico por qué? Porque ese tipo de patologías, repito, cursan con una disminución importante del flujo expiratorio. ¿Sale? Y repito, aquí es en donde todo empieza a cobrar sentido. ¿Va? Este tipo de patologías son enfermedades que cursan funcionalmente con aumento anormal de la resistencia de los flujos expiratorios, como ya lo decía, y con la disminución de la retracción elástica del tejido pulmonar. En este caso, por ejemplo, la elasticidad y la retracción de los pulmones también se ve comprometida porque en la mayoría de los casos el propio tejido parenquimatoso empieza a tener deterioro e incluso en muchos de los casos, pues muerte, se empieza a destruir. Hay una autodestrucción del tejido parenquimatoso, ¿va? Y aquí esta imagen que vemos en la pantalla, por ejemplo, nos representa una de las patologías obstructivas más comunes, que es el enfisema pulmonar.
en donde pues nos enfrentamos a una destrucción de todo el tejido parenquimatoso. Acá en esta imagen, que es una imagen ya un tanto más real, es una imagen que cumple con todas las características radiológicas asociadas a un enfisema pulmonar. Acá en este caso estamos observando que el pulmón izquierdo está cursando con un cuadro patológico compatible con enfisema pulmonar y vemos, repito, todos los rasgos clínicos típicos de un enfisema pulmonar. Vemos una hiperinsuflación del pulmón izquierdo, esto es, vemos agrandado el volumen del pulmón, vemos un incremento en la aparición de arcos costales, vemos un incremento horizontal del espacio pulmonar, vemos una densidad radiolúcida que es muy común en los casos de enfisema pulmonar. Y pues vemos también, no alcanzo a ver yo si se observa o no el dato porque los tengo ustedes abajo, pero debe de observarse también una horizontalización, particularmente el diafragma, que es una característica también particularmente asociada al enfisema pulmonar. Y entonces estos, pues bueno, son datos clínicos, más bien datos paraclínicos del propio enfisema pulmonar, es decir, esto que vemos acá en una imagen representativa, lo observaríamos de esta misma manera en esta imagen radiográfica. ¿Va? Bien, ¿qué causa qué situaciones o qué motivos causan patologías relacionadas con patología obstructiva? Bueno, fundamentalmente obstrucción por la ocupación de la luz bronquial, como en el caso de la bronquitis crónica, por ejemplo. Obstrucción también relacionada por situaciones de las paredes bronquiales, obstrucciones también, por ejemplo, por causas externas a la vía aérea, por ejemplo, en este caso, por situaciones más agudas, como por ejemplo alguna obstrucción por algún objeto extraño, que suele ser común en el caso, por ejemplo, de los niños, que luego de pronto son muy afines a estarse introduciendo objetos extraños a la boca y consecuentemente pues a los accidentes pueden llegar a pasar y generar una obstrucción, una obstrucción de la vía aérea, particularmente la vía conductora. Entonces, todas estas causas pues, pueden llegar a detonar en una enfermedad de tipo obstructiva. ¿Qué patologías podemos encontrar en este selecto grupo? Pues bueno, fundamentalmente estas que son como las más comunes. El asma bronquial, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, la bronquiolitis, la broncoectasia o la fibrosis quística son algunas de las patologías más comunes que podemos llegar a ver en la fisioterapia respiratoria y que tienen un componente de enfermedad obstructiva, ¿sí? Un dato que, por ejemplo, puedo darles y que quizás puede ser útil para que las relacionen todavía un poco mejor, es que la mayoría de las lesiones de las patologías de tipo obstructiva tienen una relación crónica. La mayoría de ellas tienen como un componente de alta cronicidad, no son tan agudas, la mayoría son más crónicas. Y aquí, por ejemplo, las podemos desmenuzar. El asma bronquial es una patología crónica que tiene eventos agudos, claramente que cursa con eventos agudos, pero que usualmente es una patología crónica. La bronquitis crónica, pues bueno, su mismo nombre lo dice, es una patología crónica. El enfisema pulmonar es una patología crónica. La fibrosis quística es una patología crónica. Acá, por ejemplo, la bronquiolitis o la broncoectasia suele tener una connotación un tanto más aguda, ¿sí? Pero en general, la mayoría de las patologías obstructivas tienen una connotación más crónica, ¿sí? Cuando digo más crónica no quiere decir que todas, sino que quiere decir que la mayoría de las patologías obstructivas son de alta cronicidad. Sí, sí hay agudas, como lo decía en este momento, como la bronquiolitis, por ejemplo, pero la mayoría son crónicas, que es un punto que les digo, que les menciono para que las intenten como relacionar y cuando vean alguna patología, digan, a ver, esta patología me suena que es más crónica, me suena que entonces tiene un comportamiento más obstructivo que restrictivo. ¿Va? Ok, va. Y sobre este punto, pues bueno, quería como abordar también esta situación o esta caracterización que tiene que ver con el EPOC. Cuando hablamos particularmente de EPOC, solemos pensar que el EPOC es una enfermedad en particular y que es una patología única y exclusiva. Y la realidad es que no. La realidad es que el EPOC es un conjunto de enfermedades. Digamos que el EPOC es un síndrome como tal. El EPOC se traduce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en este concepto hay diferentes formas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las dos más comunes son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Ambas son EPOC, podríamos decir que ambas son EPOC, pero ambas se comportan de manera muy, muy diferente.
Ambas generan una obstrucción, pero la obstrucción es distinta y el cuadro etiopatogénico es también muy distinto. Entonces, bien, en el caso, por ejemplo, del enfisema pulmonar, el enfisema usualmente es una patología que se relaciona más con exposición medioambiental a agentes corrosivos. Particularmente, uno de los más renombrados, pues obviamente es el tabaco, ¿no? O el cigarrillo. Usualmente solemos relacionar enfisema pulmonar con cigarrillo, pero no es la única forma de enfisema pulmonar. Acá en este tipo de patologías, pues bueno, fisiopatológicamente hablando, lo que tenemos es una destrucción de toda la pared alveolar. Hay una destrucción de todo el parénquima en general. Se destruye como tal la pared alveolar o la pared del parénquima y el tejido empieza pues a destruirse completamente. Entonces, por más aire que logre entrar al espacio pulmonar, pues no se absorbe porque no hay una pared que pueda absorberlo. Entonces aquí en este caso la obstrucción en dónde está particularmente en la pared alveolar. No hay pared alveolar, es decir, el oxígeno no logra pasar. Hay una obstrucción ahí en ese punto, ¿sí? Porque no hay quien logre que el oxígeno pase. Y en el otro concepto de la bronquitis crónica, lo que tenemos por acá es que existe un daño, pero a nivel del bronquio como tal, no tanto del alveolo, sino que es un tanto más bronquial. Acá lo que tenemos es que las glándulas bronquiales, que usualmente se encargan de generar moco que funciona como mecanismo de protección, como mecanismo de lubricación, deja de funcionar de manera adecuada. Y entonces esa glándula empieza a generar mucho moco e incrementa el tamaño de la pared mucosa. Y esto hace que, acá como se ve en la imagen, la luz bronquial empieza a taparse, se taponea, y entonces el aire pues no ni entra ni sale de manera eficiente o de manera adecuada. Y en este caso, pues entonces si el aire no entra y sale de manera adecuada, pues no va a llegar hacia donde tenga que llegar. ¿Me explico? Y en este caso, digamos que el espacio muerto incrementa porque pues va a ser complicado que el aire llegue a su zona de absorción en donde el oxígeno se estaría absorbiendo a través de la hematosis, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, ambas patologías tienen un enfoque muy distinto. Ambas patologías se desarrollan de manera distinta y la fisiopatología es distinta, pero al final ambas terminan en una situación funcional única e igual, que sería una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? El oxígeno no pasa al final del día. ¿Sí? Y clínicamente podemos ver a pacientes muy parecidos. Digo, no muy parecidos, pero sí un poco parecidos en cuanto al criterio de insuficiencia respiratoria. Y digo, no muy parecidos porque, por ejemplo, ya si somos un tanto más categóricos y somos un tanto más críticos con el tema, pues usualmente, por ejemplo, antropométricamente hablando, un paciente con enfisema es un paciente que baja de peso muy rápidamente. Y un paciente con EPOC es un paciente que sube incluso de peso o le cuesta trabajo como bajar de peso por situaciones patológicas de una enfermedad y de otra enfermedad. Pero a lo que me refiero es que mecánica y funcional y ventilatoriamente hablando se comportan muy parecidas una con la otra. ¿Sí? Y pues bueno, eso sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que quería mencionarlo para que no lo confundan en la posteridad, para que sepan entonces que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se puede manifestar de diferentes formas y hay diferentes patologías que llevan a una u a otra. ¿Va? Bien, en el otro caso, que es particularmente ya el grupo de enfermedades restrictivas, pues bueno, tenemos acá que estas se caracterizan por una disminución variable en la distensidad pulmonar, la cual se manifiesta, esto es muy importante, pónganle por ahí una anotación, en la disminución de la capacidad vital, que es a lo que me refería. En este tipo de patologías, la capacidad vital completa se merma y la capacidad completa tiene alteraciones significantes. Esto es, aquí en este tipo de pacientes se daña el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Las tres van a tener daño y cuando hacemos la suma de las tres y obtenemos resultados de la capacidad vital, vamos a ver cambios en la capacidad vital. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la otra patología de tipo obstructiva que solamente comprometía a la capacidad expiratoria, acá es la capacidad vital completa la que se puede llegar a comprometer en este tipo de patologías. ¿Va? Eventualmente, cuando hablamos de este tipo de patologías, la mayoría son particularmente en el parénquima, ¿sí? Estas no se quedan particularmente en los bronquios, no se quedan en en las grandes vías de conducción. Acá en este tipo de patologías se desarrollan particularmente ya a nivel parenquimatoso. Tienen, digamos, un enfoque más infeccioso que cualquier otra cosa.
usualmente se asocian a agentes patógenos que llegan a hospedarse a nivel del parénquima y que generan daño a nivel parenquimatoso como tal. Repito, no tanto bronquial, es un tanto más parenquimatoso como tal. Esta es una imagen que me gusta bastante porque nos representa de manera particular cómo es la fisiopatología de las enfermedades infecciosas, pero por cuestiones de tiempo no me va a alcanzar o no me da el tiempo para poder mencionarlas o para poder abordar esta imagen en particular. Vayan a mi curso de COVID, ahí la voy a trabajar. Entonces, pues bueno, es más o menos lo que ocurre en un alveolo sano y en un alveolo con patología ocasionada por un ente infeccioso, ¿va? Son básicamente las cualidades fisiológicas, fisiopatogénicas que se observan. Y así es como Profe, podemos ver una imagen con una enfermedad restrictiva. Mande. ¿dónde va a Profe, ser su y en curso? el caso de un cuadro alérgico, donde la persona siente que deja de respirar o que no le entra el aire siendo que está respirando. Ah, pero estaríamos hablando, por ejemplo, de un asma o qué tipo de patología en particular. De un cuadro alérgico. Lo que pasa es que hace ¿Pero unos alergia días a tuve un qué? cuadro al pelo de gato. Ah, ok, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hay ciertos cuadros relacionados con alergias en donde la situación es crónica y entra más bien como enfermedad de tipo obstructiva. Pero hay, por ejemplo, algunos cuadros alérgicos en donde la situación es muy aguda y se desarrolla, por ejemplo, una inflamación de alto grado a nivel de las vías pulmonares. Y en ese tipo de patologías, pues hay que intervenir de manera inmediata porque se comporta como restrictiva. Y entonces hay que poner corticoides de manera inmediata porque de otra manera la vía aérea se cierra. Usualmente, por ejemplo, esos cuadros alérgicos ocurren, por ejemplo, a la alergia a algún medicamento o a la alergia, por ejemplo, a algún componente, algún alimento, por ejemplo, como los mariscos, que suele ser muy, muy común. Ese tipo de cuadros alérgicos se comportan de manera restrictiva, porque en ese momento, de manera inmediata, ocurre un evento inflamatorio agudo de alto nivel de inflamación. Y, por ejemplo, en el pelo de gato, usualmente ese tipo de alergias tienden a comportarse de manera más obstructiva que cualquier otra cosa. Es Ok. más Muchas crónico. gracias, profe. ¿Sí me expliqué? Sí, muchas gracias. Va. Cha, 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 cha. ¿Dónde Y va a bien, ser su curso? mandé. ¿Dónde va a ser su curso? ¿Dónde va a ser? En la Cámara de Comercio. Ahí luego les paso información. Con eso, voy a ir. Este, enfermedades restrictivas, algunas patologías que se caracterizan como enfermedades restrictivas, tenemos la fibrosis pulmonar, tenemos una neumoconiosis, el edema pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es lo que vemos actualmente ahora en fase crítica en el paciente con COVID. Y tenemos, por ejemplo, pues ya todas las neumonías y neumotórax. Son particularmente algunas patologías que tienen un comportamiento más restrictivo que obstructivo. Entonces, si se fijan ustedes, pues prácticamente casi todas tienen una connotación más aguda, ¿sí? El edema, por ejemplo, pulmonar es agudo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues es agudo también, el neumotórax es agudo, la neumonía es aguda también, a lo mejor la fibrosis pulmonar y la neumoconiosis no tiene un comportamiento tan agudo, pero usualmente en situaciones específicas, genera datos en etapa aguda o genera mayores complicaciones, particularmente en etapa aguda, pero la mayoría de las restrictivas, repito, tiene como un enfoque un tanto más agudo que cualquier otra cosa, ¿va? Y hay algunas otras patologías como el tórax inestable, la hiposcoliosis, quemaduras externas y cuadros agudos del síndrome de Guillain-Barré, ¿va? Esas entran como patologías restrictivas. Maestro, ¿qué dijo que la escoliosis entra como qué? Espérenme porque se me va a acabar la pila. Den un segundo. Wow. Bueno, escoliosis. Si fue escoliosis, dije que es restrictiva. Oh, ya veo. Sí, ya veo. Ok, listo, ya tengo pila. Entonces, básicamente todas estas se comportan, como les decía, particularmente como enfermedades
de tipo restrictivas. Nos faltan prácticamente ya nada más las enfermedades mixtas, que este tipo de enfermedades, pues bueno, ya son particularmente aquellas que cursan con un aumento anormal de la resistencia de la vía aérea y de los flujos expiratorios o disminución de la retracción elástica. Básicamente en este tipo de patologías se pueden como mezclar las patologías previas, ¿sí? Por ejemplo, quizás una patología, un enfisema pulmonar, por ejemplo, combinado con una neumonía, pues se convierte a una patología mixta y tiene un comportamiento mixto como tal. En este caso, pues bueno, ya podríamos hablar, repito, de mezclas entre enfermedades obstructivas con restrictivas para que me formen una patología mixta como tal. Sin embargo, si queremos definir una patología particular como netamente mixta, es decir, mixta desde el principio, desde que empezó la patología, pues podemos hablar, por ejemplo, del derrame pleural. El derrame pleural, por ejemplo, pues uno reúne características tanto obstructivas como restrictivas. Y este tipo de eventualidades, pues bueno, hace que la patología sea un tanto más grave. El derrame pleural, pues bueno, puede ser ocasionado, pues posiblemente por un evento ocasionado por arma blanca, por arma de fuego, algún traumatismo tal vez de tipo vial, no sé, por ejemplo, también podría ser ocasionado por un cáncer, en el caso de un cáncer metastásico de pulmón. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues promueve o genera derrames pleurales que se entienden o relacionan ya directamente con enfermedades netamente mixtas. Entonces, en las enfermedades de tipo mixta podemos tener, repito, combinaciones entre obstructivas y restrictivas o este tipo de enfermedades que son debutantemente mixtas. Profe, este derrame pleural es cuando dicen que tienen agua en los pulmones. Así es. Sí, en este tipo de intervenciones, bueno, más bien en este tipo de patologías, la intervención tiene que ser inmediata, hay que meter un componente que se llama Pleurovac, que es como una especie de aguja que filtra, que hace que el agua que el pulmón tiene empiece a evacuarse de manera paulatina. Es un tipo de herramienta de intervención que se deja en el paciente 3, 4, 5, 7, 10 días, dependiendo de las características de la lesión para que empiece a filtrar. Esto porque el filtraje es de manera muy lenta y es progresiva. No se puede extraer el líquido de manera dramática porque se podría colapsar el pulmón. Entonces, eventualmente el Pleurovac se inserta y se le coloca una determinada presión para que esté extrayendo, digamos, y evacuando el líquido que el paciente tiene. El tiempo que tarda en la evacuación pues ya es radicalmente dependiente del compromiso del derrame pleural que el paciente tenga, porque en algunos casos, por ejemplo, pues comprometerá cierto porcentaje y en otros casos otro porcentaje. O sea, no es lo mismo pues un paciente con un 20% de la ocupación o un paciente con 70% de la ocupación. Entonces el tiempo que tarda en drenarlo pues ya es dramáticamente condicionado a el tipo de evento que el paciente tenga. ¿Va? Y nos quedaríamos pues básicamente hasta aquí. Ok, va. ¿Alguna duda que tengan? Los temas que el día de hoy abordamos entonces, pues fue fisiología en cuanto a capacidades pulmonares y un poco de esos conceptos de tipos de patologías. Esto, como les decía, para que empecemos a entender qué tipo de patologías tienen nuestros pacientes en nuestros casos clínicos. Un paciente que ustedes tiene una patología de tipo obstructiva y otro paciente que ustedes tiene una patología de tipo restrictiva. Entonces, ya ustedes, conforme lo vayan leyendo, van a darse cuenta y van a decir, ah, ok, este es el cuadro clínico típico de un paciente con enfermedad obstructiva. Y ah, ok, este es el cuadro clínico típico de un paciente con enfermedad restrictiva. Y eso es lo que me parece como lo interesante de estos casos, porque les va a dar como la oportunidad de abonar a dos entidades patológicas distintas o dos tipos de cuadros clínicos diferentes. ¿Va? Entonces, ¿alguna duda que tengan? Okay. Profe dijo que nos iba a pasar la imagen de la, ¿cómo decir? Del bronquio. ¿De qué, perdón? De los componentes del bronquio. Del bronquio. No De los componentes microscópicos que tiene el bronquio, de la secreta, la que dijo que le gustaba mucho la imagen. Ah, ok, se las paso ahorita. Sí, ahorita se las paso.
Ya. Entonces, bien, en la semana van a tener bastante trabajito porque voy a cargarles 2 videos. Entonces los van a estar revisando porque vamos a empezar ya un poco a marchas forzadas. Van a estar revisando el video de evaluación de la capacidad funcional y pulmonar en el paciente con enfermedades respiratorias. Y no me acuerdo qué otro video es el que está programado para esta semana, pero van a tener 2 videos para revisión, ¿va? Entonces los revisan y nos vemos el siguiente martes para poder empezar. Yo creo que el siguiente martes ya igual vamos a tener clase en vivo como la de hoy para empezar a ver ahora sí ya técnicas de fisioterapia en paciente con enfermedad respiratoria. Ahorita lo importante pues era entender un poco este tema de qué es la terapia respiratoria, de qué tipo de patologías existen, de cómo medimos las capacidades pulmonares y de un poco de la anatomía para recordar un poco sobre conceptos de anatomía, ¿va? Y entonces ya la siguiente ya empezamos ya de lleno con técnicas de fisioterapia. ¿Sabes? Ok, dudas, entonces si no hay ninguna, pues nos vemos el siguiente martes porque el tiempo se me está acabando. Les mando ahorita con Gil esas imágenes, ¿va? Gracias, profe. Va, nos vemos, bye. Buen día, profe. Dios lo bendiga.